Bueno, les explico brevemente cómo se va a llevar el conversatorio. Van a haber 4 preguntas para cada una de las ponentes, luego va a haber las preguntas del público y, como siempre, un cierre donde podemos darnos una linda despedida y comentar sobre los cuentos. Bueno, empecemos con la primera pregunta, Vanetti. Hablemos un poco de las bibliotecas, sobre todo el significado de biblioteca itineraria que está en todo furor, ¿no? Todo el mundo habla de las bibliotecas itinerarias y itinerantes, perdón, y la diferencia que puede haber entre la biblioteca municipal, escolar o del hogar. No sé, ¿qué cosa nos puedes hablar de estas bibliotecas itinerantes, Vanetti? Claro, digamos que cuando hablamos de biblioteca, fundamentalmente, pues viene a nosotros un espacio físico, ¿no? Donde nosotros encontramos libros que están clasificados, ordenados y digamos, podemos acceder a estos libros bajo determinadas condiciones, ¿no? Eh, y claro, puede ser que esa biblioteca sea promovida por un municipio, entonces es una biblioteca municipal, ¿no? Puede ser que esa biblioteca esté dentro de una escuela, entonces tenemos como la biblioteca escolar, pero digamos, algo que también tenemos para hacer que los libros sean más accesibles a los niños son las bibliotecas itinerantes, ¿no? Que digamos, lo que nos permiten estas bibliotecas es que amplían las posibilidades de acceso a los libros, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, estos han empezado más a funcionar, ¿no? En lugares rurales o lugares donde, digamos, no hay bibliotecas, ¿no? Cercanas, y eso permite, digamos, que se amplíen las oportunidades de muchos niños, niñas, jóvenes, ¿no? Porque las bibliotecas, digamos, tienen esta posibilidad de movimiento, ¿no? Entonces pueden ir por diferentes lugares, y eso es lo bonito también porque genera mucha expectativa, ¿no? A diferencia de tener algo físico, estanco, ¿no? De pronto, digamos, el hecho de que por ahí llegue y yo sé que va a llegar, genera expectativa, genera encuentro, ¿no? Se convierte también muchas veces en un acontecimiento muy hermoso. Hay experiencias donde esta biblioteca va en un bus, y eso es algo lindo, ¿no? Entonces hay otras que llega en un burro, es el burro viajero, y es ese burro que va cargando los libros. Entonces, creo que ese tema del movimiento que tienen estas bibliotecas tiene un valor distinto, ¿no? De una biblioteca estacionaria, ¿no? Genera mucha expectativa su llegada. Sí, sí, sí. Hay una señora también en el malecón que reparte unos libros, o sea, ella sería prácticamente una biblioteca itinerante, ¿no? Antes de repente podríamos decir una biblioteca ambulante, pero es más o menos algo que se relaciona a que va por otros espacios, que no está detenida en un solo sitio, ¿no? Qué interesante. Laura, ¿y qué experiencia has tenido tú en la pandemia con los niños de edad preescolar y con los cuentos? Eh, bueno, eh, para compartirles un poco la experiencia que hemos tenido en Travesuras, eh, al iniciarse la pandemia, obviamente a todos nos sorprendió, no pensamos el tiempo que iba a durar, pero tuvimos que empezar a repensar nuestra propuesta educativa para poder seguir acompañando a los niños y a sus familias de manera virtual. Y dentro de la propuesta se consideraron una serie de acciones y los cuentos fueron desde el inicio un recurso importante, ya que formaba parte ya de nuestra propuesta educativa presencial. Siempre habían estado considerados como un elemento muy importante, ¿no? Los cuentos hicieron posible un tiempo y un espacio de comunicación y de conexión afectiva en un momento en el que se necesitaba encontrar calma, ¿no? Nuestra experiencia empezó enviando algunas propuestas para que los padres pudieran llevarlas a cabo en casa, ¿no? Siempre con mucho respeto y cuidado porque entendíamos que estaban en plena, digamos, reorganización de todo su espacio físico, con todo lo que la pandemia nos trajo, ¿no? De empezar a trabajar todos en casa y además de estar manejando mucho estrés alrededor de todas las noticias que venían y de la
mucha incertidumbre que teníamos. Entonces empezamos enviando a las casas cuentos especialmente seleccionados por las maestras y que respondieran a las necesidades de los niños y niñas para que puedan ser contados por sus padres como parte de una rutina en el día, ¿no? En un ambiente que llame a la tranquilidad y que les entregue un momento de compartir y de disfrutar esa historia, ¿no? Ese era el objetivo principal, ¿no? Disfrutar de la historia y tener un momento de calma con sus papás, que sabíamos que en general no le estaban pasando bien, no le estábamos pasando bien todos, ¿no? En el inicio de esta pandemia. El momento del cuento en la casa fue una propuesta que se trabajó con muchísima fuerza dentro de la rutina de cada familia, ¿no? Para que brindara una organización y esta a su vez le dé seguridad y predictibilidad a los niños, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los niños sabían que tendrían un tiempo con papá y mamá para compartir una historia que su maestra les había enviado, ¿no? Entonces, este momento en el día era muy esperado, tanto por los niños como por los papás, ¿no? Porque en esta primera organización era difícil hallar tiempos para hacer muchas otras propuestas que quizás se empezaron a enviar, ¿no? Nosotros fuimos muy cuidadosas en enviar muy pocas experiencias porque sabíamos que en esta primera etapa las familias estaban reorganizando todos sus tiempos, ¿no? Entonces, luego de esto, ya las maestras empezaron a enviar historias donde ellas grababan el audio, ya para esto los niños habían empezado a tener sesiones por Zoom, ¿no? Para encontrarse con sus maestras como unas asambleas, ¿no? De empezarnos a acompañar en lo que estaba pasando, y a su vez teníamos reuniones con los padres también para acompañarlos ya por las noches, y ir mirando cómo nos sentíamos con todos estos cambios y qué era lo que se venía, ¿no? Era como un grupo de apoyo. Entonces, las maestras empiezan a enviar historias con audios grabados con sus voces, ¿no? Y lo que los padres nos referían en estas primeras reuniones, porque nos reuníamos una vez por semana con los papás, así de intenso fue el acompañamiento que necesitaban los padres para saber cómo pasar por esta etapa tan difícil, ¿no? Y lo primero que comentaron era la impresión tan grande que tenían los niños de recibir el cuento, que podía ser un cuento virtual, ¿no? Estos que ya habían aparecido muchos, pero que el audio no era el audio original, sino era el audio grabado con la voz de las maestras, ¿no? Y que cuando ellos intentaban luego de repente poner el audio original, los niños preferían el audio con la voz de su maestra, ¿no? Entonces, inmediatamente pues era encontrar que definitivamente el narrador en la lectura del cuento tiene un efecto importante en la audiencia, en los que escuchan, ¿no? Y para nosotros un objetivo importante era mantener el vínculo, y en muchos casos iniciar el vínculo de los niños con su maestra, porque habíamos empezado clases y en menos de una semana empezó la pandemia, entonces se interrumpió todo un proceso de adaptación para los niños en la escuela, ¿no? Las maestras también tuvieron otra experiencia, que fue contar los cuentos a través del Zoom, en esas sesiones, y tenían el cuento físico, ¿no? Y lo contaban a los niños, y iban los niños teniendo la posibilidad de interactuar, de hacer preguntas, de compartir sus ideas sobre la historia y los personajes, ¿no? Al poco tiempo de hacer esto, los niños empiezan espontáneamente a traer sus cuentos a las sesiones de asamblea, ¿no? Y mostrándose interesados en ellos contar sus cuentos, ¿no? Y entonces allí se inicia todo un rol de invitados a contar el cuento, ¿no? Y se tuvieron que poner en orden, porque realmente fue increíble cómo al principio empezaba uno y contaba el cuento con sus propias palabras, y lo enseñaba así con las hojas, y fueron aprendiendo a levantar bien el cuento para que pudiera ser visto por todos los niños al otro lado, y entonces fueron corrigiendo, digamos, estos detalles, y luego se formó un rol muy bonito de niños que iban contando el cuento siempre con mucho respeto, en el esperar en qué momento cada niño quería contar su cuento. No había, digamos, un tiempo o una presión para que todos los niños contaran el cuento en tal o cual tiempo, ¿no? Lo importante en el cuento era que el centro de lo que el cuento generara fuera emoción y fuera tranquilidad, ¿no? Además, los cuentos también eran un recurso para realizar actividades de extensión, ¿no? Se convirtieron como en un componente presente en todas las propuestas, porque
para realizar, por ejemplo, una actividad de matemática. El cuento que ya había sido contado en días anteriores podía bien servirnos para, en una de las imágenes, buscar y contar cuántas mariposas habían, cuántos fueron los conejitos que llegaron a la fiesta de la granja, y se empezó a ver la cantidad de otras muchas propuestas que eran alimentadas por los cuentos, o que eran incluso el elemento de inicio para una experiencia, por ejemplo, de investigación, ¿no? Si esa semana habían leído un cuento sobre los insectos, luego podía ser el disparador para una investigación de vamos a buscar qué insectos viven en nuestra casa, ¿no? Y entonces, y si eso, digamos, llegaba a estar en el interés de los niños, pues podía empezarse un proyecto de investigación. Los cuentos definitivamente fueron de una gran ayuda para las maestras, ¿no? Y para los padres de familia pensamos que también, ¿no? Fue un elemento al que ellos, cuando se empezaron, digamos, a desarrollar otras propuestas de aprendizaje, quizás entre momentos que se volvían como complicados por las noticias, por la realidad que nos estaba, digamos, invadiendo, de incertidumbre, a veces más, a veces menos, dejaban de cumplir, digamos, con las propuestas educativas porque a veces se sentían muy agobiados, pero una de las propuestas que no dejaban, digamos, ellos de compartir eran los cuentos, ¿no? Era una con la que se sentían muy, muy a gusto. Qué interesante lo que nos cuentas, porque, por ejemplo, ahora también siempre veíamos como que la parte del internet y las cámaras y los videos no eran buenos para los niños, ¿no? Pero sin embargo ahora ya es tan amigable la situación que los padres de familia podrían contarle un cuento a su hijo, ¿no? Grabárselo, y ellos podrían ver el cuento repetidas veces y van a sentir que el papi de repente, si está de viaje, va a estar ahí presente, ¿no? Muy interesante toda esta experiencia que has tenido, Laura, con los cuentos, sobre todo para que las profesoras ingresen a los hogares en una época tan difícil, ¿no? Vanetti, la siguiente pregunta. Seguimos con las bibliotecas itinerantes. ¿Qué nos puedes contar sobre cuántas de estas bibliotecas hay en el Perú? No sé si las tienes calificadas, clasificadas, y qué recomendarías tú para que se popularice, ¿no? Porque estamos necesitando de que estos libros, estos cuentos, vayan a más lugares y a más niños. Bueno, no te puedo decir la cifra, porque yo creo que hay muchas experiencias que se están haciendo, ¿no? Que no están, digamos, empadronadas, registradas, ¿no? Mucho de esto, sobre todo, surge a nivel de colectivos, ¿no? Que, digamos, promotores de lectura, instituciones que están intentando fomentar, e incluso maestras, ¿no? Y eso ha sido algo muy bonito que en este tiempo de pandemia yo creo que se ha activado más y ha crecido un poco más, porque claro, a veces no es posible tener una biblioteca itinerante, porque una biblioteca requiere tener muchos libros, ¿no? Pero algo que hemos podido hacer, por ejemplo, en esta pandemia con algunas maestras, es el libro visitante, ¿no? Entonces, porque claro, los niños están en casa, muchos de ellos no tienen una biblioteca escolar, porque ya el colegio está cerrado, ¿no? E incluso no tienen una biblioteca en casa, porque en casa no tienen las familias como práctica leerles a los niños. Entonces, algo que se hizo fue, bueno, vamos a hacer la estrategia del libro visitante. Entonces el niño era bonito porque hacían un rol, incluso pues no todos podían tener el libro al mismo tiempo, ¿no? Entonces las maestras organizaron un rol y les crearon, ¿no? Va a llegar la visita y como viene de muy lejos, creamos también la imagen de que esta visita tiene que reposar y descansar porque está viniendo de un viaje muy, muy largo y viene muy cansada, o sea, porque no queríamos que el libro también genere miedo en el niño, ¿no? Que no generar esta idea del COVID, que está contaminado, sino este libro viene de un lugar muy lejano y tiene que descansar porque ha viajado mucho, entonces vamos a dejar dormir al libro 2 días y después de los 2 días vamos a abrir para ver quién es y descubrir y nos va a acompañar una semana en casa.
y fue hermoso, ¿no? Porque claro, era un único libro, pero era un libro muy esperado y las maestras seleccionaron también, ¿no? Porque no todos los libros reunían las condiciones, digamos, para iniciar esa experiencia placentera de lectura. Y bueno, eso está funcionando y ha sido algo muy hermoso, que lo que decía Laura, ¿no? Permite esa comunicación afectiva, ese encuentro, de pronto el libro terminó siendo ese objeto, ¿no? Que se va moviendo por los hogares, que va llegando, trae ilusión, genera encuentros entre la familia, ¿no? No solamente el niño y el papá, sino ha sido bonito ver, ¿no? Que toda la familia empieza a reunirse alrededor del libro, ¿no? Entonces, digamos, creo que todos estamos muy convencidos de la importancia de la lectura. Qué bonito que esto esté dedicado a Lili Cueto, ¿no? Que es una persona que ha promovido todo esto, y eso, digamos, nadie pone en discusión. El tema es cómo hacemos, ¿no? Que los libros lleguen a los niños, cómo hacemos accesibles los libros. En ese sentido, yo creo que, digamos, ahorita, lamentablemente, pues los niños están impedidos de ir, ¿no? A sus centros educativos, de encontrarse con otros niños. Entonces, podemos pensar en estas estrategias de bibliotecas itinerantes o no hacer que una biblioteca se mueva, porque eso supone, digamos, una logística más grande, pero podemos hacer que los libros vayan rodando, ¿no? Si los niños no pueden encontrarse, por lo menos que se conecten a través de una historia, a través de un libro. Creo que podemos crear eso, es algo muy bonito, y podemos hacer, muchos colegios han empezado, ¿no? Que los libros que están en las bibliotecas de sus aulas salgan a las casas de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que eso podemos hacerlo y de esa manera garantizar el acceso a los libros, ¿ya? Sobre todo niños que están en contextos donde no hay mucho libro, ¿no? Lo otro que decía Laura, ¿no? Es que es importante asegurar que todas estas estrategias, ¿no? Tengan como eje el disfrute. Eso es clave, ¿no? O sea, que no haya, porque claro, a veces hay estrategias que hacemos que llegue el libro, pero pedimos que la familia luego nos cuente qué cosa leyó, cuál es la historia, y digamos esa actividad de lectura termina generando muchas tareas, entonces ya el disfrute se pierde porque ya no es un libro que llega para que yo disfrute como yo quiero y me genere lo que ese libro me puede generar, sino es para cumplir con lo que me piden, ¿no? Entonces, recuerdo que hace unos años me tocó evaluar un proyecto de bibliotecas, y ellos tenían la mochila viajera, me habían llamado, ¿no? Donde en una mochilita iban como 5 libros a una casa y llegaba. Pero en esa mochilita también había un cuaderno. Entonces, se les pedía a las familias que después de que se fuera la mochila a otra casa, pues ellos tuvieran que escribir en el cuaderno un cuento, ¿no? Y claro, como resultado de la evaluación salía que había ilusión de recibir la mochila, pero después con todas las cosas que les pedíamos a las familias, eso dejaba de ser placentero y ya nadie quería recibir la mochila, ¿no? Nadie. Entonces, yo creo que sí, necesitamos, hay muchas cosas hermosas, ¿no? Para ir haciendo, como las bibliotecas itinerantes y muchas ideas que tenemos las maestras, que permitan asegurar el acceso, pero no hay que perder de vista que el eje de eso tiene que ser el disfrute. El disfrute, elegir buenas historias y confiar que la historia va a ser el trabajo solo, ¿no? Como ha dicho Laura, o sea, van a ir surgiendo cosas, actividades de extensión, proyectos, y el hecho de, digamos, de que el niño tenga el libro, pues es una experiencia distinta, ¿no? De poder tener el libro en físico es muy importante y muy necesario. Sí, lindo, Vanetti. Qué rico es tener un libro, ¿no? En físico y hojearlo. Es tan diferente al virtual, ¿no? Uno lo vive. Este, Laura, bueno, de repente vas a querer opinar algo referente a lo que ha dicho Vanetti, pero también quisiera que nos digas cómo ha actuado el cuento en esta pandemia, ¿no?
y algún cuento que te haya gustado y que lo puedas recomendar también. Sí, definitivamente, como dice Vanetti, el disfrute del cuento y la magia que los cuentos hacen por sí solos, no debería ser, digamos, de alguna manera desmenuzada por llenar al final del disfrute del cuento de preguntas, y que finalmente el niño no termina de saborear esa historia, ¿no? Y dejar que el cuento haga esa magia que suele hacer para que el niño acomode sus emociones, se identifique con el personaje. Eso es un proceso interno natural, no necesitamos empujarlo a través de preguntas, si tú hubieras hecho. Como dice Vanetti, realmente hay que como que trabajar esta primera parte del cuento por placer, y luego el cuento puede convertirse en un recurso para ser disparador de proyectos, o para, qué sé yo, terminar de repente una segunda lectura o tercera lectura, y a quién le gustaría trabajar esa mariposa y hacer un dibujo, digamos, y ahí hay otro tipo de actividad, pero definitivamente no perder de vista que el cuento tiene de por sí un valor en sí mismo, y tiene una posibilidad de actuar por sí solo, que no necesita, digamos, de llenarlo de preguntas, ¿no? Si me pides recomendación de cuentos, tuve la maravillosa oportunidad de participar en una formación que hizo Vanetti, y que con tanta generosidad compartió justamente en la etapa de pandemia los cuentos para abrigar, ¿no? Fue una experiencia maravillosa porque efectivamente eran cuentos que no tenían imagen, eran historias que lo que buscaban era que a través de la narración de la historia, y con la envoltura de la voz de los padres principalmente, ¿no? Qué más soporte emocional y qué más fuerza le pueden dar a una historia para los niños que escuchar la voz de papá o mamá. Narraban historias de diferentes personajes, había una que era el de los patitos, había otra que era el de los conejitos, y que pasaban por situaciones como por ejemplo de un incendio y que tenían que protegerse en la madriguera, o sea, todas historias muy bien pensadas, con un lenguaje muy rico, ¿no? Y que podía llevar al niño a imaginar una serie de situaciones y de vivir, digamos, todos esos miedos, pero también toda esa tranquilidad de que después las cosas pueden encontrar un buen término, ¿no? Entonces, si me pides, yo recomendaría definitivamente los cuentos de Vanetti. Visiten la página de Nara Learning, ahí creo que está toda la colección, pero son cuentos hermosos que además tienen ilustraciones de fotografías, entonces qué mejor que mostrarle al niño imágenes reales y nítidas, para, digamos, incentivar su creatividad, ¿no? Los cuentos en realidad han ayudado absolutamente a darle visibilidad a muchas emociones que los niños iban sintiendo durante esta pandemia, ¿no? Ayudándolos a expresarlas y ayudándolos a proponer, digamos, diferentes maneras para gestionarlas, ¿no? Han habido cuentos muy interesantes que ayudaban a los niños a expresar sus emociones a través del personaje. Lo que le pasó a él, es como lo que me pasa a mí cuando, ¿no? Qué sé yo. Entonces, fortalecieron definitivamente el vínculo entre los niños y sus maestras, entre los niños y sus papás. Nos pasó algo muy particular, que en las reuniones estas que teníamos con las familias, los papás contaban de que, los papás, ¿no? El papá más que la mamá, se había se había apoderado de la historia de la noche, entonces ellos iban y contaban el cuento, y algunos decían que ya eran unos cuentacuentos ellos, ¿no? O sea, como que se habían realmente conectado con las historias, habían descubierto esa voz y esa entonación que le podían poner a un cuento, y se daban cuenta del momento que sus hijos disfrutaban, y ellos lo disfrutaban también, ¿no? Se llegaron a hacer reflexiones de por qué ya no leíamos, que los adultos mismos habíamos dejado de leer. Entonces fue, como digo, la pandemia nos trajo muchas cosas difíciles, pero también abrió la posibilidad, creo yo, de revalorar al cuento para los niños como un espacio de confort y de seguridad, y de un momento compartido íntimamente con sus padres. Así que, a pesar de que, digamos, esta virtualidad nos permitió entrar a los hogares, creo que nada reemplaza la presencia física, la voz del padre y su presencia en el momento de estar con su niño. Esto ha sido, digamos, la estrategia que tuvimos que
que activar porque no nos quedaba otra, ¿no? Pero definitivamente nada creo que puede competir con la presencialidad e igualmente ninguna grabación creo que va a lograr el impacto que logra, digamos, la presencia del papá con su niño en ese momento, ¿no? Entonces, creo que, como digo, los cuentos han recobrado su importancia tanto para la escuela como para las familias, y es un recurso de mucho valor para las maestras. Un recurso con un fin en sí mismo, ¿no? Interesante, Laura. Bueno, Laura ha mencionado Nara. Cuéntanos un poco, Vanetti, sobre tu proyecto Nara y cómo empezaste y cómo podemos apoyar, ¿no?, a este lindo proyecto. Bueno, en verdad, Nara fue así como, yo diría, es un regalo, ¿no? Un regalo que trajo mi hija, porque comenzó con ella, ¿no? Siempre a mí me gustaron los cuentos, pero nunca pensé que fuera una herramienta tan poderosa, ¿no? Entonces, primero yo empecé, digamos, haciendo un libro para mi hija, pensando más en imágenes reales, ¿no? Porque claro, ya cuando yo empecé esto, ella tenía 2 años, entonces yo sentía que ella, digamos, los libros que había en el mercado, como que para un niño tan pequeño, si bien eran dibujos muy artísticos, muy hermosos, ¿no? Como que no le ayudaban mucho a identificar la realidad. Entonces empezó un poco por ahí, ¿no? De pensar en, bueno, ¿por qué no hacer un libro con fotografías? ¿No? Porque mi hermana es fotógrafa y tenía unas fotografías hermosas y yo decía, ¿por qué no acercar a los niños imágenes reales? ¿Por qué no empezar a conectar a los niños con las cosas bellas que hay en el mundo, ¿no? Porque, digamos, la fotografía algo que te permite es poder capturar detalles que a veces nuestro ojo no puede ver, ¿no? Pero en una fotografía tú captas cosas que tú te asombras y dices, wow, el ojo de esta ave es así, no lo había visto, qué maravilla, y tú te asombras, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, cuando surge Nara fue eso, ¿no? Hacer que los niños de hoy que están, digamos, no tienen la oportunidad de crecer tan cerca de la naturaleza, tengan la oportunidad de, a través de las fotografías y de las historias, conectarse con el mundo natural, por lo menos con esas imágenes bellas que nos regala. Pero también, digamos, algo que he podido descubrir en este tiempo es que los cuentos son, si bien, ¿no?, nos permiten comunicarnos, nos permite esa comunicación afectiva de la que hablaba Laura, nos permite encontrarnos, los cuentos también permiten abrigarnos, ¿no? Porque nos regalan imágenes bellas. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, ha sido un recurso maravilloso, ¿no? Para las maestras que han podido usarlo y que han podido seleccionar cuentos que hablen del valor, ¿no? De enfrentar los miedos, que hablen de la muerte, pero con imágenes no directas, sino imágenes que el niño puede comprender. Pues ha sido maravilloso, ¿no? Han hecho un trabajo emocional muy fuerte, no solamente con los niños, sino también con las familias. Entonces, los cuentos también, digamos, para mí tienen ese valor, ¿no? De hablar el lenguaje de los niños, y por eso es que lo promovemos tanto, ¿no? Y ahí surgió esto que hablaba Laura, de los cuentos para abrigar, para hablar de temas que a veces son muy complejos, muy difíciles, pero que con una historia, sin tener nosotros que darle explicación, el niño va entendiendo, va llenándose de esas imágenes que necesita escuchar, ¿no? Y poco a poco el cuento va haciendo su trabajo. Pero algo que también en este proceso he ido descubriendo es que Laura dice, ¿no? O sea, los niños de pronto quieren el cuento, te traen el cuento y quieren que se lo leas. Entonces, digamos, durante años yo he estado trabajando mucho con el tema de aprendizajes, con el tema de currículo, ¿no? Y digamos, en ese momento que yo empecé con los cuentos para mi hija, coincidió en que estaba asesorando al Ministerio de Educación en todo el tema de la implementación del currículo. Cómo hacer para que eso que está a nivel curricular pues sea entendido por las familias, por las maestras, para poder operar.
Y bueno, ahí descubrí que los cuentos, pues, pueden hacer ese trabajo solo, pueden ayudar también a implementar el currículo sin tener que dar tanta explicación, ¿no?, al niño y sin tener que dar tanta explicación a las familias. Y entonces, digamos, en los cuentos que hacemos desde Nara, todos nuestros cuentos están, digamos, detrás, tiene todo aprendizajes de por medio que queremos lograr, pero que no están explícitos de manera directa, porque lo que buscamos es el aprendizaje con placer, ¿no? Que el cuento haga solo ese trabajo. Y esto es algo bonito, acá justo está este libro que sacamos, que fue terminado en tiempo de pandemia, ¿no? Cuentos que cuentan, que son 4 historias matemáticas, y fue bonito porque este año un grupo de maestras empezó a usarlo, ¿no? Y comprobar eso, ¿no? Que ya lo habíamos ido viendo, pero ahora con la matemática ha sido fantástico, ¿no? De ver cómo el cuento logra eso que decimos, ¿no? El aprendizaje significativo, logras, pero claro, el desafío es tener una historia que ayude a contextualizar el aprendizaje que quieres lograr, que no sea forzado, que logre conectar con el niño para que el niño enganche y diga quiero salchicha y vuélveme y que se enamore del personaje. Y lo bonito es que algo que hemos visto es que, claro, cuando logramos conseguir esos cuentos, claro, no es sencillo, no es tan fácil, pero cuando uno logra una historia que conecte con los niños, surgen proyectos maravillosos. Y las maestras, ha sido lindo escucharlas, justo mañana tenemos un encuentro para compartir lo que ha surgido, pero adelantos que he tenido es que ellas dicen, claro, yo he intentado siempre hacer proyectos, pero muchas veces tengo que forzar el proyecto, ¿no? Tengo que yo planificar y pensar y qué pregunta le hago y a ver si los niños llegan a proponer esto que yo pienso. Y digamos, el proyecto termina siendo un poco dirigido, ¿no? Pero acá ha sido algo tan bonito de que, claro, los niños conectaron con la historia y se engancharon, porque ellas al inicio lo trabajaban dentro del tiempo de taller que tenían, pero fue bonito ver cómo los niños al engancharse tanto con la historia empezaron a surgir proyectos de manera espontánea y natural, ¿no? Y proyectos matemáticos, o sea, entonces, claro, digamos, de Nara es eso, ¿no? Poder crear recursos para nosotros, los recursos poderosos para el aprendizaje son los cuentos, porque nos permiten muchas cosas, y a través de las historias, lo que nosotros queremos promover es el aprendizaje con placer, ¿no? Porque si hay emoción, pues el cerebro aprende sin mayor esfuerzo, ¿no? Y por otro lado, digamos, es un recurso que también los papás lo pueden manejar sin tener que darles mucha capacitación, sin tener que explicarles mucho, simplemente es decirle al papá, léele esto a tu hijo desde el corazón, no te pedimos nada más, ¿no? Y eso es lo lindo, que el cuento hace solo su trabajo. Entonces, para nosotros decimos, la magia está en las cosas simples. Y bueno, eso es lo que puede hacer un cuento. Interesante todo lo que puede hacer un cuento, ¿no? El cuento te puedes estar lleno de cosas, pero es como que lees el cuento y te cambió el chip, ¿no? La creatividad comienza a fluir y ayuda mucho ahora con todo el problema que tenemos de salud mental de nuestros niños, ¿no? Afianzar mucho en los cuentos, como dices, ¿no? Es tan simple leer un cuento que ya está ahí el cuento, ¿no? Está ahí todo lo que tienes que leer, solamente el papi tiene que leerlo y que el niño, bueno, tenga esa conexión, ¿no? Con el libro, con la familia, con el cuento. Laurita, eh, ¿qué recomiendas a nuestros oyentes para que tanto ellos, los adultos, ¿no? se enamoren de un libro, de un cuento, como para que sus pequeños también quieran leer? Como ha comentado Vanetti, la lectura tiene que ser por placer. Lo que a uno le gusta, lo repite, ¿no? Entonces, creo que la introducción de los cuentos desde muy pequeños, porque los niños, uno puede empezar a leerles historias a los niños desde muy pequeños, y estas primeras lecturas son hechas por los padres. No hay, creo que, momento más placentero para el niño que estar en contacto con la voz amorosa de mamá o de papá, ¿no? Y entonces, definitivamente
inclusive tener una rutina, ¿no? Que puede ser una vez a la semana y de ahí irla incrementando, ¿no? Se vuelve como un momento esperado tanto por el niño como por el adulto, ¿no? Definitivamente la buena selección de cuentos también es importante, ¿no? Encontrar cuentos que a veces cuando uno piensa en cuentos para niños, muchas veces hay pues en el mercado infinidad de cuentos, y tienes cuentos pues con un lenguaje más que sencillo, es un lenguaje básico, ¿no? Y creo que se menosprecia ahí la capacidad de los niños de poder escuchar una buena lectura con un lenguaje quizás más elaborado, ¿no? Y eso es súper interesante por la sonoridad de palabras que los niños no conocen, pero que justamente el cuento les acerca y que puede ser una posibilidad para que ellos mismos te pregunten o tú les preguntes tú qué crees que significa esa palabra, ¿no? Entonces creo que una buena selección de cuentos también es importante y que estén a disposición de los niños, ¿no? Que estén al alcance, así como en las escuelas, en los nidos, las bibliotecas deben estar al alcance de los niños para que los niños puedan ir y coger un cuento cuando ellos lo requieran. Igualmente en la casa, ¿no? Desde las edades más tempranas pueden tener cuentos adecuados para que estén al alcance de ellos, ¿no? Gracias, discúlpame, me atoré. Gracias, Laura. Sí, todo un tema tan lindo este del cuento, pero ahora tenemos que retomar otro punto, que es muy importante también. Vanetti, tú como exdirectora de Educación Inicial de la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu, nos gustaría tu opinión respecto al retorno a clases. ¿Los niños de inicial deben seguir limitados a la educación a distancia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en verdad, llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Hoy día veía, son 600 días que los niños están perdiendo, ¿no? Y digamos, el tema de suspender clases fue una medida de emergencia en un momento, pues, donde todavía era necesario, pero ya, digamos, hemos avanzado mucho, ¿no? Y es necesario que los niños retornen, ¿no? Está, digamos, de alguna forma las maestras, ¿no? Los colegios han intentado, digamos, buscar medidas, ¿no? Para hacer frente a esta situación de crisis, pero eso no significa que eso sea lo mejor, ¿no? Los niños necesitan el encuentro con sus pares, necesitan la presencia y necesitan ya volver, o sea, no es sano, ¿no? No es sano para los niños. Yo creo que a veces los miedos son tan grandes, ¿no? Porque se ha generado mucho miedo, lamentablemente, mucho miedo, y yo creo que ese miedo nos está haciendo vulnerables, ¿no? Nos está haciendo vulnerables porque está haciendo, pues, que no, digamos, terminamos haciendo que los niños pierdan, ¿no? Aquello que necesitan. Y en verdad eso es muy triste porque este tiempo que ellos están perdiendo es un tiempo que no se va a poder recuperar, ¿no? Y hay niños, digamos, que están en una situación de mayor desventaja. Entonces eso yo creo que también nos tiene que llevar a pensar como país, a pensar como familias, a hacer que nuestro coraje sea más fuerte que nuestro miedo, ¿no? Yo como experiencia personal te cuento, o sea, el año pasado, ¿no? Digamos más o menos por el mes de agosto, mi hija estaba en inicial y claro, o sea, decíamos no podemos seguir, ella encima es hija única, no podemos seguir así, ¿no? Necesitamos los encuentros, necesitamos, pero claro, no se podía hacerlo desde el colegio, pero surgió una iniciativa de hacerlo entre papás, de poder generar encuentros entre los niños. Y no sabes lo hermoso que fue cuando empezaron los niños a encontrarse, a verse, esa necesidad, ¿no? Al inicio igual, teníamos mucho miedo, sí. Y yo tenía también temor, porque claro, tengo mi mamá, que es una persona de riesgo, ¿no? Entonces estaban los abuelos, uno dice, ¿pero qué hacemos? Pero finalmente decidimos como familia, no, tenemos que apostar por el encuentro, ¿no? Somos seres sociales y
Y esos encuentros creo que nos fortalecen más, que nos ponen en riesgo, nos dan mayor fortaleza. Y fue maravilloso, ¿no? Yo creo que el primer encuentro todos estábamos así como con muchos miedos, pero igual fuimos, igual estábamos con los cuidados que hacemos, tratando de que no se acerque, que no haya mucho contacto, pero luego vencimos ese miedo y dijimos, no, lo que nos fortalece como seres humanos son los encuentros, ¿no? Los encuentros son lo que nos hacen fuertes, la alegría, la felicidad, la presencia del otro, es lo que activa también nuestro sistema inmunológico y nos hace estar bien. Y eso no lo hemos parado, más bien terminamos incrementando, sí, tomando las medidas de seguridad como familias, ¿no? Creo que eso es importante. Vencer el miedo, porque siempre va a haber miedo, ¿ya? Pero también ver cómo nos cuidamos, ¿no? Cómo nos cuidamos y cómo estamos juntos en esto, ¿no? Y el ver a nuestros hijos, el ver qué bien hacía esto a nuestros hijos, hizo que siguiéramos con esta experiencia, ¿no? Al margen de, lamentablemente, y eso no puede ser, que tengamos que hacer esto al margen de, ¿no? O sea, por eso esto no está bien. Como familias nosotros lo hemos podido hacer, pero, o sea, todos los niños tendrían que tener esa posibilidad, no solamente algunos, ¿no? Es un derecho para todos. Y sí, han habido algunas familias que en este tiempo, a lo largo de este periodo, por ahí pues llegaba un papá en tal casa, se enfermó y está con COVID. Entonces nos avisaba y nos alertaba para todos estar en observación porque nuestros hijos habían estado en contacto. Pero no ha habido ningún contagio. O sea, han habido sí familias, miembros de familias que enfermaron, que alguien estuvo con COVID, pero ha sido maravilloso ver que ninguno de nuestros hijos se contagió, ¿no? Todos han estado bien. Entonces, el riesgo en verdad es mínimo. El riesgo es mínimo y lo que se gana es mucho más, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas familias que todavía tienen temor, ¿no? Como mamá, decirles, hay que, o sea, no podemos seguir teniendo a los niños encerrados, ya son 600 días, o sea, no pueden estar perdiendo tantas cosas. No podemos seguir así porque eso nadie se los va a poder devolver, ¿no? Eso va a dejar huellas terribles que ahorita tal vez no las estamos viendo porque nuestros miedos son mayores, creemos que están más seguros en casa, pero no es así. No es así. Y creo que también, o sea, algo que necesitamos, ¿no? Es que nuestras autoridades revisen también los protocolos que están exigiendo, ¿no? Porque han puesto una serie de protocolos que hacen imposible, o sea, hacen para muchas instituciones imposibles el poder abrir las puertas, ¿no? Porque las exigencias son tan altas, son difíciles, o sea, son inalcanzables para muchos. Entonces, creo que eso también es importante que se revise, ¿no? Que se revise qué es lo necesario, no estamos diciendo descuidemos, hay que tomar medidas, pero cuáles son las necesarias, ¿no? Y mirar, porque yo recuerdo el año pasado cuando empezamos desde Nara trabajamos con maestras de distintos países, no solo de Perú, y sí recuerdo que muchas de ellas en el mes de agosto nos decían ya estamos volviendo, en el mes de algunas incluso en julio, ¿no? Julio, y nos decían ya estamos volviendo nosotros a la semipresencialidad, estaban con mucho miedo, recuerdo maestras de Uruguay, ¿no? Con mucho temor de qué va a pasar, cómo va a ser eso, porque ellas se sentían que estaban expuestas, ¿no? Que no había ninguna protección del Estado por ellas, porque ya digamos, ahí todavía la situación estaba crítica, estamos hablando del año pasado, ¿no? Pero luego ha sido lindo volver a encontrarnos con ellas en septiembre y ellas decían, qué maravilla poder estar con los niños y claro, por otro lado decían, qué lindo porque ahora como tengo grupos pequeños, los puedo observar más, puedo tener otro tipo de contacto que no tengo antes, pero todos esos miedos, digamos, iniciales habían disminuido, ¿no? Entonces, yo diría, o sea, a los decisores,
hay que pensar en los niños, ¿no? Hay que pensar en los niños, hay que revisar esas medidas que estamos pidiendo, ¿no? Pero también hay que pensar en los maestros para prepararlos, porque, ojo, no es que los niños vuelven y hacemos de cuenta que no pasó nada. O sea, hay que hacer también todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo para sanar. Hay que hacer un trabajo, ¿no? De cómo vamos a acoger, porque es verdad que hay niños que sí, están traumatizados, ¿no? Hay niños que están con mucho miedo, porque digamos, el niño absorbe lo que hay en casa. Entonces, no es que no pasó nada, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer todo un trabajo psicosocial, eh, y eso nos está mirando, o sea, el Estado lamentablemente está mirando, cuántas son el metraje, ¿no? Nuevamente seguimos mirando lo físico y todo el protocolo está atendiendo hacia eso, pero no estamos mirando cómo estamos, ¿no? Cómo estamos para reencontrarnos, cómo nos preparamos para ese encuentro, ¿no? Cómo sostenemos a las familias, porque creo que todos hemos sufrido, ¿no? Todos de alguna manera tenemos alguna pérdida, cómo hemos procesado eso. Entonces, sí, creo que sí necesitamos, lo mejor es que los niños tengan la educación presencial y bueno, que nuestro coraje sea mayor que nuestros miedos para poder retomar, ¿no? Retomar el retorno seguro a clases. Sí, Vanetti. Muchas gracias. La misma pregunta para ti, Laura. ¿Qué opinas al respecto del Creo que retorno? simplemente comparto absolutamente las palabras de Vanetti, que creo que ella lo ha dicho todo. Es inevitable que hay que ser respetuosos con las diferentes posturas de las familias y que algunas sientan todavía mucho temor, pero digamos ya pasó mucho tiempo, hay mucha información y evidencia clara, científica, protocolos que habría que revisar porque algunos no tienen ningún sentido, y creo que si ponemos a los niños al centro y la importancia que tiene en esta etapa fundamental que ellos puedan tener contacto social, que puedan reencontrarse en el espacio físico, siempre que exista este compromiso entre los actores, las familias, los maestros, la institución, creo que se puede optar por este regreso seguro, ¿no? Entonces, creo que no hay mucho que agregar. Los maestros, en su gran mayoría, están dispuestos a regresar. Creo que muchos están tomando ese coraje para vencer los temores y digamos, sí, es el momento. Ya todos lo sabemos, por información somos el último de los países en haber iniciado este proceso. Ahora mismo hay escuelas que están empezando a regresar, pero con muchísimas trabas, ¿no? Entonces, quiero aprovechar de agradecer y felicitar a este colectivo, que realmente es una muestra de cómo el trabajo coordinado de los agentes puede ejercer esta, de alguna manera, presión al gobierno para hacer notar que no se está poniendo al niño al centro, ¿no? En estas decisiones, y creo que es el momento ya. Sí, Laura, gracias. Sí, el colectivo Retorno Seguro, en general todos nos estamos esforzando para un retorno, como dice, ¿no? Flexible, gradual, voluntario y seguro, pero tampoco con extremos, ¿no? Ya la mayoría está vacunada, ya estamos ya listas para una presencialidad. Empecemos con los que ya pueden empezar para de alguna manera empujar a los otros, ¿no? Y que los otros también se animen. Pero la cara de satisfacción de los niños para la presencialidad es, o sea, no sé, incontable, ¿no? No se puede contar porque de verdad es increíble. Tenemos algunas sugerencias y algunas preguntas acá en el chat. Dice, la biblioteca itinerante como propuesta para el verano. Sería una gran oportunidad para los niños y sus familiares, ¿no? Qué buena idea de Lucy Zelaya. Después, Liliana Valdivia dice, los niños disfrutan mucho de los cuentos. Sí, si has tenido experiencia con los cuentos, definitivamente disfrutan mucho, ¿no?
También nos pide Erika recomendar algunos cuentos, en especial que aborden el tema de la pandemia, la muerte, el miedo, ¿no? De repente los papis también pueden buscar en internet, ¿no? En el 2020 se publicaron algunos cuentos por la Corporación Internacional sobre estos temas. Después, definitivamente los cuentos son un recurso valioso, nos dice Noemí, ¿no? Y una fuente de aprendizaje con placer. Pero sí, temas muy importantes, y no sé si habrá alguna pregunta por ahí adicional. ¿Qué características, dice, tendría que tener un buen cuento? No sé, Vanetti o Laura, ¿cuál de las dos podría contestarnos, ¿no? Sobre las características que podría tener un buen cuento? Vanetti, tú de repente podrías decirnos. A ver, para mí, para mí, porque hay distintas líneas, ¿no? Pero para mí un buen cuento tiene que ser algo que hable a través de un lenguaje más simbólico, ¿no? Que no habla tanto de manera directa, ¿ya? Sino que usa muchos símbolos que los niños logran comprender. Entonces, digamos, hoy en día está muy de moda, ¿no? Cuentos que para mí, digamos, hablan mucho en un lenguaje directo, ¿no? Sé valiente, o yo soy así, y todo es como un libro de autoayuda, o que el enfoque es muy cognitivo y que le dicen al niño, bueno, cuando te sientas así, respira así, haz así, ¿no? Digamos, para mí esos son cuentos que están más en una lógica de adultos, ¿no? Adultos que queremos enseñar a los niños a manejar emociones, a trabajar ciertas cosas, pero desde un enfoque muy cognitivo también, ¿no? Entonces, un buen cuento para mí es es una historia que logra enganchar con el niño y que le va hablando, digamos, de manera indirecta, con imágenes, ¿no? Con símbolos, sin decirle directamente, no tengas miedo, o sin decirle directamente, tienes que ser valiente, ¿no? Y que, claro, presenta muy bien el conflicto y queda muy bien la estrategia de solución, ¿no? Porque eso es lo que tiene un cuento, ¿no? Un cuento tiene, claro, un conflicto y una solución, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar eso y les recomendaría que vuelvan a mirar los cuentos de hadas, ¿no? Que ahí hay muchas cosas valiosas, que lean un poco el psicoanálisis de los cuentos de hadas, si alguien quiere explorar un poco más, porque ahí podemos entender mucho más, ¿no? ¿Por qué el lobo tiene que comerse y no ser vegetariano, ¿no? ¿Por qué Sí, porque ahora hemos creado lobos vegetarianos, ¿no? Brujas que no son tan malas, ¿no? ¿Por qué es necesario que los niños tengan esa dualidad, ¿no? Lo bueno y lo malo con claridad, ¿no? Entonces creo que quien quiere explorar más puede leer más de eso, pero sí, eso Laura, no les... sé si quieras tú, perdón, Vanetti, quieras aumentar algo más al respecto, tenemos más preguntas. No se te escuchó, Laura. Perdón, no, continuemos con la siguiente pregunta. Creo que Vanetti ha sido muy completa, muy clara. Sí, muy bien. Bueno, Emma nos hace una pregunta para ambas, dice, ¿no? ¿Creen que debamos inventar cuentos sobre el COVID para hacer, no sé, más digerible el trauma sobre el COVID, ¿no? Y se puedan ayudar, sobre todo para aquellos niños que han tenido pérdidas, ¿no? Y todo el estrés familiar, este, bueno, y también aparte dice que nuestro coraje debe ser mayor que nuestro miedo, ¿no? Nos ha ahí puesto una yapa Emma Aguirre. Pero a ver, Laura, no sé, ¿tú qué opinas sobre inventar un cuento sobre esto que estamos pasando, ¿no? Mi opinión personal también es que no. Sí. Estos cuentos, digamos, tan directos de receta, ¿no?
y que prácticamente ponían a un personaje de un niño que luchaba contra el COVID, y el COVID era un monstruito, y el niño luchaba. O sea, inclusive para mí es hasta, de alguna manera, menospreciar un poco la capacidad de los niños de entender este simbolismo que sí tienen los cuentos, y que existen muchísimos cuentos maravillosos donde se narra, digamos, una historia, y en la historia está ya, digamos, hay pérdidas, hay conflictos, hay situaciones de miedo que el personaje tiene que enfrentar en la historia, pero que están en un lenguaje, digamos, tan rico, tan hermoso, y que terminan, digamos, al final, como son todos los cuentos, con un final feliz. Entonces el niño llega a transitar por todas esas emociones que él tiene, pero de una manera simbólica, no como un tratamiento directo, como decía Vanetti, de bueno, este es el problema y te lo presento tal cual, solamente que le voy a poner determinados personajes y ya está, y esta es la receta para que te sientas bien, porque además el cuento termina en que tú te tienes que sentir bien, y no necesariamente es así. Cada quien tiene su proceso para ir perdiendo el miedo, cada uno tiene su proceso para ir sintiéndose reconfortado en el caso de una pérdida, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, no es necesario, a mi parecer, crear cuentos directamente con la historia sobre el COVID, además que ya es un tema que tengo, digamos, la certeza que los niños ya manejan absolutamente en todo este tiempo. Es más, ahorita necesitan cuentos que les den esperanza, que les den ilusión, que les devuelvan la seguridad de que ellos están, digamos, en la capacidad de cuidarse también. Yo creo que más son historias de ese tipo que aquellas que nos remitan nuevamente a la historia del COVID. No sé, Vanetti, si puedas... Sí, no, la línea de lo que dice Laura, pero digamos, si alguien quisiera un poquito de, creo que los niños necesitan mucho ahorita, más que del COVID directamente, cuentos para vencer el miedo, ¿no? Por ejemplo, en Cuentos para Abrigar, que comentaba Laura, nosotros usamos y seleccionamos la historia de los cuentos, de este cuento popular noruego, Los Tres Cabritillos, que es muy simbólico, habla de tres cabritillos, ¿no? Y que hay un ogro, y el cuento no te dice directamente, enfrenta tu miedo, pero uno va encontrando cómo cada uno usa distintos recursos para enfrentarse al ogro y para que el ogro no se lo coma, ¿no? Hasta que al final hay uno de ellos que lo enfrenta al ogro, y digamos, este cuento no te dice directamente, ¿no? Pero te deja ese mensaje que poco a poco el niño que va leyendo va a ir encontrando, porque el cuento es así, es una caja, ¿no? Que se va abriendo y le va diciendo el cuento de manera indirecta al niño que tiene que enfrentar sus miedos, ¿no? Que no puede quedarse sin cruzar ese puente porque es el logro, hay que enfrentarlo y hay que buscar una estrategia también para sortear ese obstáculo, ¿no? Entonces, creo que sí, hay que buscar eso, ¿no? Imágenes bellas, imágenes que no le digan de manera directa, no tengas miedo al COVID, qué sé yo, ¿no? Y también, digamos, algo que nosotros usamos mucho antes, ¿no? Cuando estuvimos en una situación de mayor crisis, que los niños no podían salir, usamos también mucho el cuento de Susan Perrow, de El pequeño ratón que no podía salir de casa, que es, Susan Perrow usó más que es como un cuento espejo, que ella llama, ¿no? Donde, digamos, usó esta analogía del ratón que estaba, ¿no? Escondido y tenía que estar dentro de la casa y no entendía por qué y está desesperado, ¿no? No habla directamente del COVID, pero los niños que han compartido ese cuento con sus maestras, pues amaron ese cuento, ¿no? Amaron el cuento del pequeño ratón y lo han leído y han hecho teatrillos maravillosos, porque claro, ellos se sentían como ese pequeño ratón, se identificaron, ¿no? Con el personaje. Entonces hay cuentos así bonitos, si desean pueden escribir ahí al WhatsApp de Nara y podemos enviarles cuentos para abrigar, para que lo puedan compartir con sus niños, ¿no? Pero sí, como dijo Laura, es importante encontrar cuentos bellos, ¿no? Con imágenes bonitas para este tiempo en que toca retornar a las aulas y encontrarse. Gracias, Vanetti. Bueno,
como todo lo que empieza tiene que terminar. No sé, Laura, si quieres despedirte, dar algunos consejitos, porque ya nos estamos yendo. No, agradecerles por la posibilidad de compartir las experiencias que, que hemos vivido en Travesuras y que definitivamente son las maestras, las actoras de todas estas ideas y experiencias, y que con mucha creatividad fueron recogiendo también las propias ideas de los niños para poder alcanzarles los recursos que ellos iban proponiendo y necesitando, ¿no? Solamente nuevamente agradecer al colectivo de Retorno Seguro por este espacio para seguir compartiendo y de alguna manera animando y reafirmando este objetivo del retorno a clases, de que los niños tienen derecho a volver a encontrarse y nada, seguir apoyando en lo que más se pueda. Gracias a ti, Laura, por tu presencia y por toda la experiencia que has podido compartir con nosotros. Vanetti, tus palabras, por favor. Bueno, solo agradecer, ¿no?, por esta oportunidad de hablar de los cuentos, de compartir lo hermoso que puede ser esto, y animarlas a encontrar en los cuentos un recurso, ¿no?, mágico para que ustedes compartan con sus niños y bueno, a seguir trabajando, ¿no?, para asegurar este proceso de retorno a clases. Gracias. Bueno, gracias a todos los presentes, los oyentes. Espero que les haya gustado este webinar. Nosotras como educadoras también tenemos que orientar a los papis, orientar a las educadoras, para que de esta manera también el retorno sea el adecuado para los niños, para los maestros y para los padres de familia. Les recomiendo que entren a Nara para que vean la cantidad de lindos cuentos que nos puede proporcionar Vanetti en su proyecto. Muchísimas gracias a todos y será para una próxima oportunidad.